su palabra en Crónicas, Segunda de Crónicas 34, versículo 19. Y sucedió que cuando el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Rasgó sus vestidos. Bueno, este rey es el rey Josías. El rey Josías, dice la palabra del Señor, que rasga sus vestidos. Cuando escuchó el qué, la palabra de Dios. Cuando escuchó la palabra, rasgó sus vestidos. Gloria al Señor. Qué importante que la palabra haga eso en nuestras vidas. El día que la palabra consiga hacer en nuestras vidas eso, las cosas cambiarán. Amén. Bueno, leemos el versículo que resume la historia del rey Josías. Sabéis que el rey Josías trae una reforma a Israel, a Judá, concretamente al reino del sur, en un tiempo donde no existía la palabra ya. La palabra se había extinguido en Israel. Cada uno hacía lo que quería y adoraba al Dios que quería. Ahora, si nos remontamos hacia atrás, yo quiero ir ligero. Bueno, lo importante en este caso es que Josías se rasga las vestiduras. Amén. Cuando escucha la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el único elemento que puede hacer rasgar tus vestiduras. No existe otro método. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ahora, si nos vamos a la historia hacia atrás, es decir, 400 años atrás de este versículo, porque cuando el Espíritu Santo me hizo pararme en este versículo, luego el Espíritu Santo con mi mente ha hecho cosas impresionantes para entender una verdad bíblica, ¿vale? Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo y habla no a través del mismo, sino usa a sus siervos. Y los siervos a veces somos torpes y no sabemos transmitir lo que Dios quiere decir. Por eso tenemos que ser fieles a lo que sentimos y a lo que leemos. Amén. 400 años antes aproximadamente vino una división en el pueblo de Israel y de Judá. Vino división. ¿Por qué vino división al pueblo? Pues porque no se pusieron de acuerdo en cosas muy pequeñas, en cosas insignificantes, no se pusieron de acuerdo. Qué importante es que el pueblo estemos unidos en el vínculo de la paz. Talavera tiene que estar unida en el vínculo de la paz, que es la presencia de Dios. Nada puede alterar la unión de este pueblo, porque estamos todas a uno. O sea, queremos todos lo mismo, que es que el Espíritu Santo reine en el pueblo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuándo viene la división? La división viene cuando Jeroboam hace dos becerros. Y la idolatría trae división. La idolatría trae división. Cuando los hermanos están unidos es muy difícil que haya división, porque tenemos un mismo espíritu y un mismo sentir. Cuando hay divisiones, cuando hay diversidad de opiniones y empezamos a ser un coladero de pensamientos humanos dentro de la iglesia. Pero cuando guardamos el vínculo de la paz en la iglesia, el Espíritu Santo mora en ella. Ahora mirad. La Biblia nos enseña 400 años antes de que el rey Josías se rasgara las vestiduras, porque el rey Josías se rasgó las vestiduras, lo hemos escuchado, y hemos visto que se rasga las vestiduras al escuchar la palabra. Pero ¿por qué se rasga las vestiduras Josías? Si nos vamos 400 años atrás, nos damos cuenta que el rey Salomón puso como fundamento 3 dioses paganos. Salomón se apartó de la presencia de Dios por 3 mujeres y puso el fundamento de 3 dioses paganos, que lo que hacía era atentar contra la santidad de Dios en el pueblo y se olvidaron de Dios. Por eso vino la idolatría, vino la desunión, se desunió y se separó los pueblos. Pero al principio, cuando Josué, ¿cuántos están aquí? ¿Pueden decir aleluya? Cuando Josué estaba en la frontera de los campos de Moab para entrar a la tierra prometida, la Biblia enseña que Jehová tuvo una conversación con Josué. Y la conversación que tuvo Jehová con Josué fue la siguiente: cuando pases a la tierra que yo te voy a dar,
la tierra que yo te voy a dar, de la única forma que vas a triunfar y te va a ir bien es que medites en mi palabra de noche y de día. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Quieres que te vaya bien, Josué, en esa tierra que te voy a dar? Medita en mi palabra. Cuando el pueblo medita en su palabra, todo funciona bien. Cuando el pueblo no medita en su palabra y la palabra pasa a una segunda parte, las cosas no pueden funcionar bien, iglesia. Medita en mi palabra y no te apartes de ella ni a izquierdas ni a derechas. Porque en esa tierra hay enemigos, hay gigantes y hay pueblos. De la única forma que tú vas a triunfar en esa tierra, que el hecho de que yo te doy esa tierra es por esto, si no, no te la doy. Te doy esa tierra si meditas en mi palabra. Mi palabra tiene que ser lo primero. La palabra de Dios tiene que ser lo primero. No ni lo segundo, ni lo tercero, ni lo primero. Y no solamente lo primero. Hay que meditar en ella de día y de noche y no apartarse de ella para que todo funcione bien. En el versículo 7 le dice Jehová a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Fíjate lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para aplicar la palabra en la iglesia hay que esforzarse y ser valiente. ¿Sí o no? Pero dice el por qué: para cuidar de hacer conforme a la ley. Esfuérzate para cuidar de hacer conforme dice la palabra. Ahora, esta palabra cuidar en el hebreo quiere decir involucrarse. La palabra cuidar, cuida de hacer, esa palabra cuidar, él estaba diciendo Jehová a Josué: involúcrate. Cuando entres a la tierra prometida, no empieces a hacerte casas ni a sembrar viñedos como que todo ya ha pasado. No, involúcrate. Involúcrate en mi palabra, involúcrate, medita, no te apartes. Lo importante de esta tierra es mi palabra. Mi palabra. Ahora, la palabra conforme, es decir, le estaba diciendo Jehová: cuida de hacer conforme, cuídate de hacer conforme. Esta palabra conforme quiere decir ajustarse de acuerdo a algo. Entonces esta palabra es una palabra compuesta, es una frase compuesta, que lo que quería decir Jehová a Josué es: cuando entres a la tierra prometida, esforzaros y ser valientes para que os involucréis en hacer lo que esté de acuerdo con mi palabra. ¿Cuánto dicen aleluya? Lo que le estaba diciendo Jehová a Josué: cuando entres a la tierra prometida, lo importante no es la leche y la miel. Lo importante no es ni el clima ni las casas que os vais a hacer. Lo importante es que os involucréis en cumplir mi palabra tal y como la palabra está escrita. Este es el antídoto del Espíritu Santo. No hay otro. No hay normas ni ideas humanas para que una iglesia funcione. Necesitamos aplicar Biblia. Necesitamos aplicar palabra y incitar al pueblo de que medite en su palabra. Será la única forma que la palabra de Dios llegue a los corazones. ¿Habéis visto cómo Josías se raja las vestiduras, sí o no? ¿Lo habéis visto, sí o no? ¿Habéis escuchado? Josías se raja las vestiduras. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra. Si se rasga las vestiduras, quiere decir que Josías, cuando estaba escuchando la palabra, era porque en los tiempos de Josías ya no había palabra. Sin embargo, hemos visto como 800 años antes, Jehová a Moisés le estaba diciendo que el pueblo de Israel tenía que involucrarse en transmitir su palabra única y exclusivamente. Por lo tanto, lo importante, el énfasis de pasar por el desierto, de sacarlos de Egipto, era darle una tierra para que cumplieran su palabra. Eso era lo importante, su palabra es lo importante.
Ahora fijaros, dice, cuida de cumplir todo lo que está escrito en mi ley. ¿Qué estaba escrito en la ley en aquel tiempo? En aquel tiempo Moisés había escrito solamente 5 libros, el Pentateuco. Y entre ellos, lo que estaba escrito en la palabra eran las fiestas solemnes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las 7 fiestas solemnes. En esas 7 fiestas solemnes se tenían que practicar de tal forma que se le daba la gloria a Dios, se estaba cumpliendo la palabra. Entonces, una de esas fiestas, sabéis que era la Pascua. Entonces, lo que le estaba diciendo Jehová a Josué es: mira, Josué, tienes 2 millones de personas de ejército, tenía Josué en aquel momento. Justamente en la frontera, Josué tenía 2 millones de ejército. Tenía muchísimo ganado. Sin embargo, Jehová no dice, mira, tenéis muchos enemigos, hay gigantes, y hay pueblos, distintos pueblos, pero solamente para triunfar en ese pueblo, medita en mi palabra. Medita en mi palabra. No te apartes de ella. Y cuida de hacer de todo lo que está escrito. ¿Qué estaba escrito? Las fiestas solemnes de Israel, las 7 fiestas solemnes. Había una fiesta que era la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua tenía que hacerse un ritual que para nosotros podríamos decir, se puede hacer de cualquier forma, da igual. Pero acordaros que el Señor a Josué le está diciendo, involúcrate. Cuando entres a la nueva tierra, involúcrate en hacer mis cosas, no las hagas de cualquier forma. Entonces Josué tenía que coger en el día 10 del mes de Abib del calendario hebreo y tenía que coger un cordero. Y ese cordero le tenía que coger sin mancha y se le tenía que llevar a su casa. Cada cabeza de familia se tenía que llevar un cordero. Y le tenía que coger el día 10 y durante 4 días tenían que cuidarle. Una vez le cuidaban esos 4 días y veían que el cordero estaba sin mancha, se le llevaban dentro de su casa, le sacrificaban y dice la Biblia que le asaban. Y según le estaban asando tenían que comer hierbas amargas. Y mientras comían el cordero, dice Jehová, Josué, cuando entréis en esa tierra, acordaros muy bien lo que os estoy diciendo. Esa tierra no es una tierra para vuestro ocio y para vuestro bienestar. Esa tierra os la doy para que cumpláis mi palabra. Vuelvo a decir la palabra, estoy insistiendo en la palabra. Cuando entra Josué, tenía que involucrarse en celebrar lo que estaba escrito en la palabra. Y lo que estaba escrito en la palabra era celebra la Pascua. Y él celebraba la Pascua, pero le estaba diciendo Dios, involúcrate, no la celebres de cualquier forma. Celébrala de tal forma que sea como algo impresionante. Que eso era lo que quería transmitir el Espíritu de Dios a Israel. Entonces, al principio, cada cabeza de familia, en el día de la Pascua, era una fiesta muy grande. Era una fiesta gigantesca. Cogía cada cabeza de familia, cogían el cordero el día 10 de Abib, ya era un día precioso, le cuidaban 4 días. A los 4 días le sacrificaban y después de sacrificarle le asaban, comían hierbas amargas y ahora viene lo importante. Y mientras coméis el cordero, Josué, háblales de mí. Y esto será de generación en generación. Qué bonito es hablar de Dios. Y cuando Josué estaba en Israel, toda cabeza de familia, en cada casa se estaba hablando de Dios. Se hablaba de Dios. Se transmitía lo de Dios. Porque para ellos lo más importante era lo que había hecho Jehová con Israel. ¿Y por qué querían celebrar la Pascua? ¿Cuál es la aplicación de la Pascua? Celebrar la Pascua para que recordéis de donde yo os he sacado. ¿Por qué? Porque la persona que siempre habla de Dios siempre está recordando de donde Dios le ha sacado. Por eso sabe transmitir el mensaje. El mensaje llega a ser importante en la iglesia cuando cada uno de los que aquí habemos nos concienciamos de donde Dios nos ha sacado. ¿Sí o no, iglesia? Dar un aplauso al Señor. Ahora bien, iglesia, y cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Israel, Jehová empieza a enviar profetas porque se está olvidando la palabra. Entonces Jehová manda profetas y
Pero Israel no escucha la palabra de Dios. Israel no escucha la palabra de Dios, pero hemos visto cómo Jehová siglos antes le había dicho a Josué, mi palabra es lo importante, ¿sí o no? Pero ahora Israel no quiere escuchar el mensaje, se va olvidando los preceptos, se va celebrando la Pascua de cualquier forma, las fiestas judías, y se va olvidando el mensaje del Espíritu Santo. Ahora Jehová, que ve esto, envía a profetas. Envía a profetas, ¿y qué pasa? Que los matan. Envía a profetas que eran centinelas de la ley. Un profeta lo que hacía era recordar de donde Dios les había sacado, y les recordaba, acordaros de las palabras que le dijo Jehová a Josué, que la palabra tiene que ser lo importante en el pueblo. Y ellos decían, pero que no pasa tanto, que no hace falta tanto, que Dios ha visto nuestros corazones, que Dios sabe por dónde estamos pasando. Y empezaron a matar a los profetas, y empezaron a matar a los profetas hasta que dice la Biblia, que aquí viene el énfasis de la predicación, que viene el rey asirio. Viene el rey asirio y se lleva a los israelitas cautivos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Y qué pasa cuando viene el rey asirio y se lo lleva? Dice la palabra del Señor que cuando Israel es cautivo, empiezan a colonizarlos los babilonios y extranjeros. Es decir, el pueblo de Israel se sale de la tierra y empiezan a entrar extranjeros. Y ahora se mezclan los israelitas con los extranjeros. Los extranjeros tenían cada uno su Dios. ¿Cuántos estáis aquí? ¿Pueden decir amén? Israel fue una tierra que se la dio Jehová para que la palabra de Dios fuese lo principal. Ha pasado el tiempo, Jehová ha hecho que se vayan cautivos, ya han venido colonos babilonios y asirios. Y han empezado ahora a sembrar su ideología y sus ídolos en el pueblo. Y la Biblia dice que empieza a haber mezcla. Cada uno adoraba a un Dios. Y dice la palabra del Señor que el rey asirio, tuviendo lástima de Israel, dijo, ¿sabes lo que he hecho? Que he sacado a todo el pueblo, y ahora todo el pueblo está adorando a otros dioses, y al pobre pueblo de Israel, que tenían su propio Dios, les he quitado sus costumbres y su religión. Voy a enviar a un sacerdote que saqué de su pueblo. Y le envió. Y este sacerdote empezó a enseñar la palabra de Dios. Empezó a enseñar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que empezaron a temer a Jehová, pero también a sus ídolos. Empezó a haber una mezcla de conceptos. ¿Y qué pasa cuando hay una mezcla de conceptos en la iglesia? Es decir, los mismos babilonios, cuando se predicaron el mensaje de Jehová, empezaron a temer a Dios, pero al mismo tiempo tenían sus dioses. Y empezó a haber mezcla. Y qué malo que haya mezcla dentro de la iglesia, de conceptos humanos con las cosas de Dios. Acordaros del capítulo 6 de Génesis, que dice que las descendientes de Caín se casaron con los descendientes de Set, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, y de ellos nacían hombres de renombre. ¿Me dejáis el libre? ¿Sabéis que en nuestro pueblo se levantan hombres grandes, pero que tienen mezclas de conceptos humanos con conceptos de Dios? Y los tenemos como grandes. Y hay una mezcla de conceptos religiosos, sistemáticos, denominacionales, con sistemas de Dios. Y esto pasa que en la historia de David nos damos cuenta como un hombre llamado Uza, dice la Biblia que Uza llevaba y guardaba el arca del pacto. Sabéis que el rey David va a hacer entrar el arca del pacto. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Pueden decir aleluya? Dice la Biblia que coge el rey David, coge 2 bueyes bien gordos, bien sanos, coge un carro que lo hace nuevo y pone en el arca del pacto. Y ahora coge el rey David, sabe que el arca del pacto va a volver a Jerusalén y empieza a hacer una fiesta, empieza a haber un cultazo. Dice la Biblia, y todo Jerusalén, hombres y mujeres, doncellas, empiezan a coger panderetas,
arpas, flautas. Empiezan a cantar, empiezan a ver un culto en Jerusalén impresionante, las calles arrebatadas de personas. Y dice la Biblia que empiezan a cantar, y David empieza a danzar. Y dice la Biblia, y David danzaba con todas sus fuerzas, y el arca del pacto entrando en Jerusalén. Pero hay un momento impresionante en esta historia. Dice la Biblia que mientras traían los bueyes el arca del pacto, dice que Uza, creyendo que el arca del pacto se iba a caer, puso su mano para que no se cayera, y dice la Biblia, la ira de Dios se encendió con Uza, dice, y quedó muerto. Y esta muerte causa que la música se pare. Y dice la Biblia, y David se entristeció. ¿Cuántos dicen aleluya? Y yo digo al rey David que él hubiera costado abrir la Biblia en el capítulo 25 de Éxodo y saber que el arca del pacto no podían traerle los bueyes, lo tenían que traer los levitas. 4 levitas consagrados, no animales, hombres consagrados. Pero bueno, David, ¿de qué te sirve ese culto si no estás trayendo la presencia de Dios tal y como la Biblia lo dice? Si abrimos la palabra de Dios en el capítulo 10 de Primera de Samuel, ¿sabéis qué sistema religioso cogió David? El de los filisteos. La Biblia dice en el capítulo 10 de Primera de Samuel que cuando robaron los filisteos el arca del pacto, llegó un momento de que le pusieron en su templo y Jehová le mandó plagas. Y cogieron los filisteos, cogieron un carro, cogieron 2 bueyes y dijeron, vamos a devolvérselos a los israelitas porque nos están trayendo muchas plagas. Y dice la Biblia que los 2 bueyes se fueron, pasaron las fronteras y llegó a Israel y cogieron el arca del pacto. De la misma forma estaba haciendo David. ¿Cuántas veces decimos que está viendo cultazos, que está viendo gloria, que hay muchas palmas, muchas danzas, pero no estamos trayendo la presencia de Dios tal y como la Biblia lo dice? ¿De qué sirve tenerme? La presencia de Dios tiene que pasar tal y como Él la dice. Y aunque aparentemente parezca que la iglesia funciona bien, tenemos que examinar si la pureza de la palabra está triunfando y gobernando la iglesia. Porque si no, no vale. Si no, no vale, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra es pura. Dice Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es la que tiene que gobernar la iglesia. Pero si nosotros no traemos la presencia de Dios tal y como la Biblia dice, podremos tener cultos de gloria, alabanzas que digamos no es imposible. Pero a veces sin darnos cuenta estamos trayendo la presencia de Dios de una forma errónea. Y es tiempo de dejar pasar al Espíritu Santo tal y como Él quiere. Venían profetas de vez en cuando. De vez en cuando venían profetas a Israel y predicaban. Y me decía el Espíritu Santo, mira, un evento, un festival, una visita no puede cambiar los problemas de un pueblo. Estamos esperando la visita, llenamos los cultos, no se caben, por las ventanas mirando. Pero en el día a día las iglesias vacías. ¿Por qué? Porque un evento, un festival, una visita no puede cambiar el fundamento de los problemas de un pueblo. ¿Os acordáis del paralítico del estanque de Betesda? Las aguas, moverlas de vez en cuando, no pueden cambiar los problemas de un pueblo, iglesia. Ni muchísimo menos. Acordaros del paralítico del estanque de Betesda. Le dice Jesús, paralítico, ¿quieres ser sano? Le dice, sí, es que estoy esperando el movimiento de las aguas. Pero paralítico, si el movimiento de las aguas no van a cambiar tu forma de caminar, solamente la palabra. Por eso necesitamos a Jesús en la iglesia. Es el único que puede cambiar el caminar de un pueblo, la forma de pensar de un pueblo, la forma de meditar de un pueblo. Nos estamos alejando de lo más importante de una iglesia, que es el fundamento de la palabra.
El caminar espiritual nuestro no lo pueden cambiar un evento, una reencuentra, un festival o que venga fulanito de tal de otro sitio. Necesitamos a Jesús los 365 días del año en la iglesia. Cuando llega este tiempo, a mí lo que me sorprende es que en Israel, que esto es impresionante, es que en Israel se empezó a cuajar, a ver normal que cualquier persona podía ir a los lugares altos a hacer sacrificios o a quemar incienso a sus dioses. Por eso la Biblia dice que cuando Josías leyó la Biblia es porque no había Biblia en aquel tiempo. Es decir, en Israel empezaron cada uno y se veía: ¿dónde vas? Voy a sacrificar un cordero al dios Baal. Ah, una bendición, una maravilla. Yo me voy a la casa a hablar con Jehová. Ah, pues muy bien, que Dios te bendiga. Y tú, yo me voy a donde la diosa Asera. Gloria bendita, qué maravilla. Estamos gozando en Israel, cada uno con nuestro pensamiento, cada uno con nuestra forma de vivir. Todo lo que está pasando hoy en el pueblo, ¿sí o no? Cada uno a veces seguimos a Dios a nuestra forma. Y dice la Biblia que en Israel empezaron a cuajar, se empezó a normalizar de que cada uno tuviese su Dios. Amén. Cada uno tenía su Dios, porque como no había Biblia, nadie podía enseñar la verdad del Evangelio. Pues en aquel tiempo cada uno hacía lo que le parecía y estaba establecido en el pueblo. Pero cuando llega el tiempo del rey Josías, es por eso, iglesia, que quiero hablaros de esto. Tiempos del rey Josías, dice la Biblia que el rey Josías dice que almacenaba o cogía dinero y ofrendas para intentar arreglar el templo. Pero si en aquel tiempo no había ley, lo que pasa que él quería servir solamente a Jehová. Y dice la Biblia que cuando recaudaba dinero se lo daba a los trabajadores para que tapasen grietas. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces él tenía buena voluntad, pero no tenía conocimiento de la palabra, no sabía lo que la palabra decía. Por lo tanto, él hacía con buen corazón lo que creía conveniente. Vamos a arreglar el templo porque cada uno tiene su templo, tiene su Dios. Nosotros creemos en Jehová. Vamos a empezar a arreglar nuestro templo. Y dice la Biblia que estando el sumo sacerdote en el templo rebuscando, se encontró con la Biblia. ¿Cuánto dicen aleluya? Dice que el sumo sacerdote, mientras arreglaban el templo rebuscando, se encontró con la Biblia, con la palabra de Dios. Se encontró con esto. Cada uno hacía lo que quería. Estaba establecido de que cada uno podía quemar incienso a su Dios. Pero ahora se encuentra la Biblia. Josías amaba a Dios, pero no sabía cómo corregir al pueblo. No sabía porque no había Biblia. Y ahora dice la Biblia que está Josías en el palacio y viene su amigo, llama a la puerta, le abren la puerta y dice: buen rey, hemos encontrado la palabra de Dios. Hemos encontrado su palabra. Y dice Josías: pues léela. Y cuando abre la Biblia y hable la palabra de Dios, y mientras está leyendo su amigo las escrituras, es ahí el versículo. Y dice la Biblia: y Josías se rasgó las vestiduras y lloró. Dijo: ¿qué hemos hecho con el pueblo? ¿Qué hemos hecho con el pueblo? Cada uno tiene su Dios. Y la Biblia dice que Dios habló con Josué y había dicho que la palabra de Dios se tenía que meditar y día y de noche. Y dice la palabra de Dios que el rey Josías se va al templo y reúne a todos sus amigos. Y cuando se reúne sus amigos empieza a correr ya la noticia de que el rey Josías está muy enfadado. Y se está diciendo en el mercadillo: ¿qué ha pasado? Pues dice que el rey Josías ha encontrado un libro del Dios que cree él. Y dice que va a destruir todos los altares y todos los dioses. Calla, chico, ¿cómo va a hacer eso? Si eso ya está establecido, si eso no es malo, pues cada uno hacemos lo que podemos. Si el rey Salomón dejó ahí los altares de oro, que viene todo el mundo a visitarlos y hasta es de orden turístico, ¿cómo va él a romper ahora lo establecido? ¿Quién es él? ¿Quién es Josías? Pues Josías dice que está muy enfadado y que está dispuesto a cumplir lo que dice su palabra.
Y ahora coge el rey Josías y dice: ¿cuántos me van a apoyar a mí? Unos cuantos hombres te apoyamos, Josías. Venga, pues vamos a ponernos manos a la obra. Dice la palabra de Dios. Coge Josías, se va a los lugares altos, 400 años establecido. Ya se había normalizado. Parecía que la religión era la que era y nadie podía tocarla, nadie podía tentarla. El que la tentara estaba en contra del sistema, estaba en contra de las ideas de los hombres. Pero Josías estaba dispuesto a cumplir su palabra. Y gloria a Dios que haya hombres que estén dispuestos a cumplir con esto y no con el hombre. Que estén dispuestos a cumplir con Dios y no con el hombre. El hombre no vale, las ideas humanas no valen. Lo que vale es su palabra cambia, su palabra sana, su palabra restaura. ¡Aleluya! Y ahora coge el rey Josías, con 26 años. No era un anciano, era un hombre joven. Y ahora sube a los altares. Y dice la Biblia que empieza a ver muchos ídolos. ¿Ese ídolo cuál es? Ese es el dios Baal. Y ese, el dios Moloch. Y ese, la diosa Asera. Arrancarlos de donde están. Los desmenuzó, los puso en el altar y los destruyó. Y dice la Biblia que el rey Josías andando, dice: ¿eso qué es? Le dijeron: eso es un cementerio. ¿Y ese cementerio quién hay ahí enterrado? Son sacerdotes de Baal. Pues desenterrarlos, que vamos a quemar sus huesos. Y dice la Biblia que el rey Josías empezó a desenterrar muertos, los puso en el altar y quemó sus huesos, los desmenuzó. Y ahí no se acaba. Le empiezan a ofrecer y ver carros de oro y caballos hechos de oro y esculturas de oro, y le ofrecen y le dicen: vamos a fundirlas y vamos a llevarlas para la casa de Dios para hacer cosas buenas. No queremos nada. No queremos nada del mundo. Coge el oro y desmenúzalo y entiérralo. Y lo enterró. Y quedó sacerdotes vivos. Y dijo: cortarlos la cabeza. Cortó sus cabezas. Y cuando ya creía que había terminado, le dijeron los generales: mira, ya no puedes hacer más nada, porque estamos en territorio de Judá, ya has abastecido, has hecho una reforma en todo Judá. Dice: vámonos también a Israel. Y se fue a Israel e hizo lo mismo. Y puso una ley y dijo delante de todo el pueblo: el que no adore a Jehová desde aquí en adelante será muerto. Necesitamos una reforma, iglesia. ¿Cuántos altares tenemos que tirar? ¿Cuánta humanidad ha entrado en las iglesias? ¿Cuánta carnalidad? ¿Cuánta autoridad tienen algunos hombres sin deber tenerla? ¿Cuántos lugares estamos ocupando que no deberíamos ocuparlos? Necesitamos hombres de reforma. Necesitamos hombres de santidad, que no le tengan miedo al hombre, ni al sistema, ni a las normas, sino que estén dispuestos a cumplir su palabra. ¡Su palabra! ¡Su palabra! Cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en hombres íntegros. ¿Cómo estaba Josías? Un hombre con 26 años, ¿sí o no, iglesia? 26 añicos. Estaba en su ignorancia. Él, en su ignorancia, intentaba arreglar la casa de Dios, porque en su buen corazón intentaba hacer hasta su capacidad. Pero cuando le leyeron la palabra, es imposible que leamos la palabra y no veamos las deficiencias que hay en una iglesia. Es imposible. Una persona que vive en su palabra, es imposible que deje entrar la injusticia. ¿Sí o no, iglesia? Por eso vimos a un rey Josías que cuando escuchó su palabra se rasgó las vestiduras. ¿Cuántos de aquí necesitamos rasgar nuestras vestiduras? Pueden decir aleluya. Cuando dejamos que los hombres íntegros gobiernen, la palabra de Dios sola hace una reforma. Y necesitamos conocer a Dios, iglesia. Necesitamos cada vez conocer más a Dios. Porque el fundamento de Israel es que su palabra fuese el fundamento de Israel. Josué supo entender qué es lo que Dios quería para el pueblo, pero qué pronto se fue perdiendo el énfasis de su palabra. Pero qué alegría que hombres que cojan la Biblia y digan: vamos a aplicar esto a la iglesia.
Vamos a aplicar esto a la iglesia, a Talavera, en Santo Domingo, en Canaán, en Gesemani. Todas las iglesias necesitamos de esto. Y el día que pongamos por obra su palabra, os aseguro que los ríos de agua de vida van a pasar por aquí. Por eso tu vida en particular necesita una reforma. Tu vida en particular necesita un encuentro con Dios. Ya verás cómo tu vida cambia. Amén.